Hola a todos, espero que se encuentren bien. Para el día de hoy vamos a hablar sobre la dismenorrea. Entonces, esta va a ser una patología que se presenta en la mujer. Se manifiesta como dolor menstrual de origen uterino, siendo una de las principales causas dolor pélvico. Es considerada la principal causa de morbilidad ginecológica, que afecta entre un 50 a 80% de la población femenina. Está muy presente en la mujer de edad fértil, y los síntomas de esta enfermedad van a ser más pronunciadas en edades jóvenes, luego de establecerse los ciclos menstruales. La dismenorrea tiene importantes implicaciones para la calidad de vida, como la limitación de las actividades diarias y el estrés psicológico, que al pasar el tiempo causa ausentismo escolar y laboral. En la mayoría de los casos, esta enfermedad es infradiagnosticada, infratratada e incluso infravalorada por las propias mujeres, que la aceptan como parte del ciclo menstrual, lo asumen como normal, y por ende muchas no buscan ayuda médica. Los factores de riesgo para presentar este tipo de dolor son varios y muy importante de reconocer. Tenemos una edad menor de 20 años, presentar un flujo menstrual abundante, que se haya presentado una menarca temprana, que se presente un flujo abundante o con una duración de más de 7 días. La dismenorrea también es más probable si hay antecedentes familiares, se consuma tabaco o cafeína, o una alimentación pobre en pescados por los niveles bajos de grasas saludables que van a ingresar al organismo, que la mujer presente un índice de masa corporal menor de 20 o mayor de 30 kilogramos sobre metro cuadrado. Además, no podemos ignorar factores como el abuso sexual, la infertilidad, la nuliparidad, la depresión o ansiedad, que aumentan el riesgo y la severidad. Pero no todo es negativo, y debemos saber que existen factores protectores como la paridad que se relaciona con la disminución de la severidad de los episodios de dismenorrea, el uso de anticonceptivos en mujeres sexualmente activas y una dieta balanceada en especial rica en vitamina E, omega 3 y minerales, que ayudan a reducir los síntomas y a promover una mejor calidad de vida. Ahora vamos a hablar de la clasificación. Para eso hay que tomar en cuenta la intensidad del dolor, el impacto en la calidad de vida y la necesidad de analgesia. Entonces tenemos la dismenorrea primaria y la dismenorrea secundaria. En cuanto a la primera, se va a manifestar en la adolescencia cuando se establecen los ciclos menstruales. Esta se va a manifestar como un dolor pélvico recurrente asociado con la menstruación, al inicio o durante de esta. El dolor se va a presentar antes del flujo menstrual y que tiene una duración de 2 a 3 días. Aquí no existe patología pélvica, todo es a nivel intrauterino, y además suele acompañarse de síntomas sistémicos, como pueden ser las náuseas, vómitos, diarrea, fatiga o alteraciones del sueño. En cuanto a la dismenorrea secundaria, va a ser un dolor pélvico, que esté dado por una patología orgánica o no ginecológica. La patología orgánica más común va a ser la endometriosis, que básicamente es la presencia de tejido endometrial en localizaciones extrauterinas. Seguida encontramos la adenomiosis, que es una invasión benigna del miometrio por el tejido endometrial, y por último se puede presentar fibromas o la enfermedad inflamatoria pélvica. Los trastornos no ginecológicos pueden incluir causas gastrointestinales como síndrome del intestino irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, estreñimiento crónico e intolerancia a la lactosa, causas genitourinarias como cistitis, litiasis renal y causas psicógenas como traumas o antecedentes de abuso sexual. Esta dismenorrea se presenta años después de haber iniciado la menarca. A diferencia de la dismenorrea primaria, esta no presenta dolor en la menstruación. Por último, se puede ver salida abundante o mínima de sangre. El cómo se produce el dolor en esta patología se resumen en 3 pasos que son: una sobreproducción de prostaglandinas y leucotrienos, que llevan a una hiperactividad por parte del miometrio, dando como resultado una isquemia e hipoxia en el músculo uterino. Si lo desglosamos paso a paso, esto funciona así. Como sabemos, el ciclo menstrual es un proceso cíclico que prepara el cuerpo de la mujer para un posible embarazo. Este tiende a durar un promedio de 28 días, con variación de entre 21 y 35 días. El ciclo se divide en 3 fases, siendo la última, la fase lútea, la protagonista del problema en esta patología. En la fase lútea se forma una estructura en el ovario conocido como el cuerpo lúteo, estructura encargada de producir progesterona y estrógenos para mantener el endometrio engrosado y por lo tanto un embarazo viable. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo se degenera y por lo tanto la producción de progesterona disminuye. La disminución de progesterona hace que se active una enzima llamada fosfolipasa, A2, que descompone los fosfolípidos de las membranas celulares de las células del endometrio. Esta degradación hace que aparezca el ácido araquidónico, un ácido graso poliinsaturado, que es el precursor de muchas sustancias que tienen que ver con la inflamación.
Este ácido araquidónico, al encontrarse con la enzima lipoxigenasa 5, se convierte en leucotrienos cisteinílicos, que son potentes mediadores inflamatorios. En este caso tenemos el leucotrieno A4, que es un mediador inflamatorio inestable que se transforma en formas activas y potentes. Mediadores inflamatorios que son leucotrieno B4, que es un mediador lipídico de la inflamación. Su función principal es la quimiotaxis, es decir, atrae y activa a las células del sistema inmunitario, especialmente a los neutrófilos, monocitos y eosinófilos, además de estimular la producción de otras citoquinas proinflamatorias. El leucotrieno C4 se produce principalmente durante las respuestas alérgicas e inflamatorias, aumenta la permeabilidad vascular y atrae a células inmunes. El leucotrieno D4 se produce a partir del leucotrieno C4 y está involucrado en la contracción del músculo liso, dando broncoespasmo y vasoconstricción, el aumento de la permeabilidad vascular y la participación en la respuesta alérgica y asmática. Y por último, tenemos el leucotrieno E4 que se origina del D4 y este tiende a la contracción de la musculatura lisa, aumentan la producción de moco y promueven la hinchazón. Otro camino que puede seguir el ácido araquidónico es que se encuentre con la enzima ciclooxigenasa y se convierta en endoperóxidos cíclicos, que son compuestos intermediarios inestables precursores de diversas sustancias biológicamente activas, como son las prostaglandinas, prostaciclinas y el tromboxano A2. Aquí tenemos a la prostaglandina E2, también conocida como dinoprostona. Esta es una molécula lipídica que tiene múltiples funciones, incluyendo la inducción del parto y la evacuación uterina, así como un papel clave en la inflamación. Puede dar relajación como contracción miometrial, siendo esta última muy potente. La prostaglandina F2-alfa estimula la contractilidad del músculo liso del miometrio, lo que conduce a la isquemia e hipoxia del músculo uterino, generando que las contracciones uterinas tengan disritmias de duración variable que conducen al dolor. Causa la degradación del cuerpo lúteo, un proceso llamado luteólisis, reduciendo la producción de progesterona. Tiene un potente efecto de vasoconstricción y contracción uterinas intensas. La prostaciclina I2 es una sustancia producida por las células del endotelio de los vasos sanguíneos, con potentes propiedades vasodilatadoras. Eso quiere decir que relaja los vasos e inhibidoras de la agregación plaquetaria, lo que no permite la formación de coágulos. Por último, tenemos al tromboxano A2, un lípido bioactivo producido principalmente por las plaquetas, que actúa como un potente vasoconstrictor. Eso quiere decir que contrae los vasos y un potente agonista de la agregación plaquetaria, lo que facilita la formación de coágulos sanguíneos. Tanto la prostaciclina como el tromboxano van a chocar en sus funciones, pero las demás sustancias son las que va a predominar y ser las causantes del dolor en la dismenorrea. Ahora, al conocer los dos tipos de dismenorrea, vamos a revisar su clínica. La dismenorrea primaria se va a caracterizar porque ocurre de 6 a 12 meses después de la primera menstruación, incluso algunos autores hablan de 24 meses después. Esto coincide con el establecimiento de los ciclos ovulatorios. El dolor es a nivel abdominal o pélvico, con una duración de 8 a 72 horas antes de que inicie la menstruación. Suele ser un dolor tipo cólico, a veces con un predominio en línea media o bilateral. El dolor en la mayoría de las ocasiones suele desaparecer antes o al finalizar el sangrado de la menstruación. En ocasiones suele presentarse irradiación del dolor hacia la espalda baja y la cara interna de los muslos, lo que puede llevar a confusiones diagnósticas. Este dolor suele tener síntomas acompañantes que suelen ser náuseas que en ocasiones llegan al vómito, cambios en el patrón de apetito con aumento o disminución de la ingesta, deseo por algunos alimentos específicos, distensión abdominal, diarrea, estreñimiento, fatiga, trastornos del sueño y alteraciones del ánimo como tristeza, llanto o inquietud. Toda esta clínica que hemos visto suele ser enmascarado en algunas mujeres por el uso de anticonceptivos. Es importante saber que el dolor mejora con la disminución del flujo menstrual. Por último, saber que el cólico tiene su pico máximo en el primer día de la menstruación. Una vez iniciado el cólico, este suele durar unos 3 días aproximadamente. Por otro lado, hablando de la clínica que presenta la dismenorrea secundaria, dependerá de la causa subyacente. Entre sus manifestaciones más frecuentes tenemos la disquesia, que es la incapacidad para defecar de manera efectiva, a pesar de tener heces blandas. Se diferencia del estreñimiento porque las heces no son duras, sino que el problema radica en la dificultad para relajar las partes distales del colon. Generalmente se observa en condiciones como
endometriosis, adenomiosis o tumores pélvicos, donde la inflamación, el espasmo muscular o la compresión de estructuras intestinales genera esfuerzo o dolor durante la evacuación. Dispareunia, que es el dolor genital persistente o recurrente que ocurre antes, durante o después de las relaciones sexuales. Puede afectar tanto a hombres como a mujeres, aunque es más común en ellas, y suele estar relacionada con patologías pélvicas como endometriosis, adenomiosis, infecciones o adherencias, que generan tensión o irritación en los tejidos pélvicos, produciendo malestar o dolor al intentar la penetración. Hematoquesia o presencia de sangre roja, brillante y fresca en las heces o expulsada a través del ano. Generalmente proviene de una zona del intestino grueso o el recto, pero también puede ser sangre de un sangrado digestivo alto que ha llegado al recto de forma muy rápida. Síntoma sugestivo de endometriosis intestinal, donde hay sangrado rectal que se presenta al mismo tiempo que la menstruación. Dolor con la menarquia. Aquí se debe sospechar de una obstrucción del flujo, como en las anomalías mullerianas, himen imperforado, tabique vaginal transverso o agenesia vaginal. Dolor que se presenta entre cada menstruación, o a su vez que vaya aumentando cada vez el dolor. También sospechar de una dismenorrea secundaria si el dolor pélvico se presenta fuera del ciclo menstrual, que el dolor sea unilateral, que haya un sangrado anormal, o que haya una mala respuesta al tratamiento convencional. Eso quiere decir que los AINES, los anticonceptivos o la combinación de ambos no hayan resultado beneficioso para la paciente después de 3 ciclos menstruales. Al enfocarnos en el diagnóstico de la dismenorrea, es importante destacar que, en muchos casos, este se retrasa entre 4 a 5 años, ya que muchas mujeres consideran que el dolor menstrual, aun siendo severo e incapacitante, es algo inevitable y hace que este síntoma se lo tome como parte normal del periodo menstrual. Este pensamiento contribuye a que el síntoma sea subestimado y no se busque atención médica oportuna. Un diagnóstico claro se da gracias a una historia clínica completa, que debe de incluir antecedentes médicos, ginecológicos, menstruales, familiares y psicosociales, con el fin de diferenciar si la paciente presenta dismenorrea primaria o secundaria. El dolor tiene que definirse claramente en términos de localización, tipo de dolor, irradiación, síntomas asociados, y la cronología del inicio del dolor con respecto al sangrado menstrual, la severidad y la duración de los síntomas. La cronicidad del dolor es una de las partes más importantes de información al obtener la historia clínica. Entre los antecedentes patológicos gineco-obstétricos, es importante preguntar sobre la edad de la menarca y la edad del inicio de la dismenorrea, la frecuencia, duración, cantidad y regularidad del sangrado, así como el impacto de los síntomas en las actividades diarias. Puede ser necesario indagar sobre la actividad sexual de la paciente, dispareunia y métodos anticonceptivos, ya que algunas adolescentes podrían usar la dismenorrea como pretexto para obtener anticoncepción. También se debería preguntar sobre infecciones de transmisión sexual, infecciones pélvicas, infertilidad, antecedentes de violencia sexual y cirugías pélvicas previas. Es relevante conocer tratamientos utilizados en el pasado, su dosis y duración, ya que muchas pacientes no usan los medicamentos en dosis adecuadas. Los antecedentes patológicos familiares pueden ser de ayuda en diferenciar dismenorrea primaria de la secundaria. Pacientes con historia familiar de endometriosis en familiares de primer grado tienen mayor probabilidad de tener dismenorrea secundaria. Es de suma importancia un adecuado examen físico. Muchas veces, con un examen abdominal es suficiente para dejar claro la presencia y la localización del dolor y descartar patología palpable. El útero no suele ser palpable en el abdomen en la dismenorrea primaria. Si es palpable, el útero está agrandado y es probable que la dismenorrea tenga una causa secundaria. En pacientes adolescentes que no han tenido relaciones sexuales y presentan los síntomas característicos de la dismenorrea primaria, no es necesario realizar el examen pélvico, mientras que a las adolescentes que, si son sexualmente activas, se recomienda realizar el examen pélvico para descartar cualquier anormalidad del himen, determinar la madurez sexual de la paciente y buscar cualquier señal de trauma. La especuloscopía ayuda a determinar si alguna condición anatómica podría estar causando el problema, como la obstrucción de salida del sangrado, o la presencia de flujo vaginal o cervical anormal, sugestivos de infección. La exploración bimanual busca la exploración uterina indicando si hay sensibilidad a la movilización, tamaño y textura del mismo, y si hay alguna masa presente, como los fibromas. Se debe buscar signos acompañantes como fiebre, leucorrea, disuria, disquesia, estreñimiento, diarrea, menometrorragias y dispareunia en mujeres sexualmente activas. Además, se deben valorar los aspectos psicosociales,
incluyendo el impacto de los síntomas en la calidad de vida y las actividades cotidianas, y el uso de analgésicos u otros medicamentos farmacológicos para el manejo del dolor también deben ser analizados. El diagnóstico diferencial de la dismenorrea secundaria con la endometriosis puede llegar a ser complejo. En la endometriosis, la dismenorrea suele ser su síntoma principal y el más frecuente, y suele presentar las características de dismenorrea secundaria: inicio y persistencia fuera de la menstruación, dolor de inicio brusco y más definido, e inicio después de la adolescencia. Pero la dismenorrea secundaria no es patognomónica de endometriosis y puede ser secundaria a adenomiosis, úteros miomatosos, enfermedad inflamatoria pélvica, entre otras. Por último, la ecografía es una herramienta útil cuando se sospechan anomalías anatómicas o la dismenorrea es refractaria al tratamiento. En casos complejos, la laparoscopia permite una evaluación más detallada, especialmente ante hallazgos inconsistentes. También pueden solicitarse estudios complementarios del tracto urinario si se considera necesario. Con esto finalizamos el tema de la dismenorrea. En el siguiente video abordaremos el tratamiento y el seguimiento que deben recibir las pacientes. Muchas gracias por su atención.